¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a empezar la exposición de hoy día, para lo cual vamos a... ¿Sí se ve? Sí, doctor. Ya, vamos a empezar. Vamos a intentar que en esta hora podamos entender lo más que se pueda en relación a las valvulopatías. Bueno, yo soy el doctor Enostroza, el tema que me ha tocado es valvulopatías, para lo cual vamos a iniciar con algunas generalidades, ¿no? Una de las generalidades que hay que tener en cuenta son, hay que conocer el diagrama o esquema de Wieger. En este diagrama o esquema de Wieger pueden ver ustedes que podemos identificar el primer ruido, el segundo ruido y obviamente de nuevo el primer ruido. Entre el primer y segundo ruido está la sístole, es el tiempo sistólico. Y entre el segundo y el primer ruido es el tiempo diastólico. De acá pueden llegar a la siguiente conclusión, que la diástole es mucho más de mayor duración que la sístole. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Que el primero es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la válvula tricúspide y mitral, y el segundo ruido es producido por el cierre de las válvulas semilunares, pulmonar aórtica. Eso es importante. ¿Por qué? Porque dependiendo en qué momento y en qué foco nosotros auscultemos, vamos a poder determinar la valvulopatía implicada. Por eso es importante determinar primero el primer ruido, luego el segundo y luego volver a identificar los tiempos en sístole y en diástole. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Los focos de auscultación, el foco aórtico principal, el foco pulmonar, el foco aórtico accesorio DER, el foco tricúspide y el foco mitral. Como pueden ver, el aórtico principal, segundo espacio intercostal para esternal derecho, el pulmonar, segundo espacio intercostal para esternal izquierdo, el foco DER en el tercer espacio para esternal izquierdo, el tricúspidio en el cuarto espacio para esternal izquierdo y en el quinto espacio, el foco mitral, línea para esternal, media clavicular. Asimismo, es importante tener en cuenta que nuestro estetoscopio tiene dos partes, ¿no? La campana y la membrana. Recordemos que la membrana sirve para identificar los soplos agudos, es decir, los de alta frecuencia. Acá con esto vamos a poder identificar los clics, chasquidos de apertura. Los graves o de baja frecuencia solamente los auscultamos con los de la campana. Y esto hay que tener en cuenta porque las estenosis, tanto mitral y tricúspide, se deben auscultar con campana o se auscultan mejor con la campana, al igual que el tercer y cuarto ruido. ¿Qué otra cosa vale la pena recordar? Los mecanismos fisiológicos normales. Cuando nosotros hacemos inspiración, hay un aumento de la presión negativa intratorácica. Esto va a generar un aumento del retorno venoso, es decir, va a llegar más sangre a la aurícula derecha y por ende al ventrículo derecho. ¿Desde dónde? De las cavas, tanto superior como inferior. Esto, obviamente, al haber mayor cantidad de sangre por una interdependencia entre los dos ventrículos, va a generar una ligera compresión y disminución del ventrículo izquierdo. Con esto podemos nosotros determinar los cambios fisiológicos que normalmente suceden y detectar aquellos cambios patológicos cuando no siguen lo normal, ¿no? Asimismo, es importante saber cómo algunas maniobras, como la maniobra de Valsalva, de bipedestación, lo que es la inspiración o maniobra de Rivero-Carvalho, pueden generar una serie de efectos fisiológicos que va a traducir con un cambio en los soplos auscultados. Por ejemplo, la maniobra de Rivero-Carvalho que se da por la inspiración aumenta, hemos dicho, el flujo a nivel de cavidades derechas.
Por lo tanto, los soplos del lado derecho se auscultan en mejor cuantía. Un enfoque global que tenemos que tener en cuenta es la enfermedad cardíaca reumática. La enfermedad cardíaca reumática, como pueden ver, desde el año 90 hasta el 2013, van a ver en algunas zonas una disminución mayor al 20% y otras zonas que en lugar de disminuir hay un incremento. Asimismo, vemos la prevalencia determinada por el diámetro mayor del círculo. Como pueden ver, las zonas en rojos nos indica que a pesar de los años sigue habiendo un incremento en relación a la fiebre reumática y con ello la enfermedad cardíaca reumática. En otros lugares ya hay una disminución, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque la fiebre reumática mayormente afecta a las válvulas del lado izquierdo, tanto a la mitral como a la aórtica, por lo tanto es importante saber cómo es el comportamiento de la cardiopatía reumática, ¿no? Vamos a empezar. Estenosis aórtica. Como pueden ver en esta imagen, la válvula aórtica tiene 3 valvas. Su diámetro normal o el área de esta válvula es de 3 a 4 centímetros. Eso es lo normal. Está formada por 3 valvas y tiene un área de 3 a 4 centímetros. Las valvas son derecha, izquierda y la no coronariana. Una vez conocido eso, tenemos que ver cuál es la etiología. La etiología puede ser congénita, es decir, esta es una válvula aórtica normal que está formada por sus 3 velos. Esta es una válvula que está afectada por causa reumática, como se engruesa y la fusión de los velos. Esta es una válvula calcificada y esta es una válvula que de nacimiento nació como bicúspide o fue adquirida por la fusión de los velos. Entonces, acá tenemos las causas congénitas y las causas adquiridas. Dentro de las causas adquiridas, la más común actualmente es la calcificada o degenerativa. Y para eso tenemos que tener en cuenta la edad de nuestro paciente. Cuando la edad supera los 70 años, supera los 70 años, lo que predomina es la estenosis aórtica degenerativa. Pero no es la única, también podemos tener pacientes que por la misma edad tuvieron de nacimiento aortas bicúspides, se calcificaron, y en menor cuantía postinflamatoria o causa indeterminada. Cuando la edad de nuestros pacientes menos de 70 años, mayormente están las congénitas, y eso lo vamos a ver en una imagen posterior. Ahora, una vez que tenemos una estenosis aórtica, tenemos que saber, ¿es supravalvular? Acá está la válvula aórtica, este es supravalvular. Puede ser a nivel de la misma válvula o puede ser subvalvular. Lo más común es la valvular, es decir, a nivel de la misma válvula. En el caso de la supravalvular, el mejor representante es el síndrome de Williams. Y en el caso de la subvalvular, como pueden ver en esta imagen, es un rodete o es una membrana, o puede ser una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Este es el mecanismo fisiopatológico de la estenosis aórtica calcificada, en donde van a ver que hay una infiltración, la conjunción de una infiltración lipídica, es decir, perfil lipídico alterado, y un proceso inflamatorio, que a través de una serie de mecanismos van a generar la formación de colágeno, depósito de fibrosis, y también la formación de hidroxiapatita de calcio. Este viene a ser la formación de hueso dentro de la misma válvula que con el tiempo genera la calcificación. Acá tenemos, por ejemplo, una válvula bicúspide congénita, es decir, de nacimiento. Como pueden ver, acá hay un RAFE unido y este paciente nació con esta válvula bicúspide. Por otro lado, acá tenemos una válvula aórtica bicúspide, pero no es de nacimiento, sino hubo una fusión, es decir, fue adquirido y debido a una enfermedad reumática. En ambos casos, tienen riesgo de calcificarse, pero la que es afectada por enfermedad reumática por sí mismo puede generar una progresión y pueden ver que esta con el tiempo puede generar la disminución del volumen. Y acá tenemos la imagen del ventrículo izquierdo, acá están los velos con los respectivos velos que dan la forma de nicho de golondrinas y acá vemos la afectación reumática, ¿no? Acá podemos ver 2 agujeros, uno es el de la coronaria izquierda, de la coronaria derecha y la no coronariana, ¿no? Quizás antes de avanzar recordemos, en toda valvulopatía por estenosis, siempre la cavidad que precede a la válvula hay hipertrofia de la misma. Esta es una hipertrofia compensadora. Así como sucede en la válvula a nivel de la válvula aórtica, también sucede a nivel de la válvula pulmonar.
¿Qué más hay que tener en cuenta? Que la válvula aórtica, esta es por ejemplo una válvula normal, hay situaciones que ponen en riesgo esta válvula. Uno de ellos, por ejemplo, es el genotipo, otro es la edad, la dislipidemia, el síndrome metabólico, la hipertensión. Todas estas patologías y hábitos ya ponen en riesgo la válvula. No se sabe qué porcentaje de estos pacientes que tienen riesgo inician la enfermedad. Y la iniciación de la enfermedad tiene que ver con la esclerosis aórtica. Una vez que en algunos pacientes se genera el inicio, ahí se va a dar inflamación, infiltración lipídica, depósitos de hidroxiapatita, y de estos sí se sabe que el 10 a 15% que lo inicia progresan a la valvulopatía progresiva. Y esto ya por una serie de mecanismos, aquellos que llegaron a esta etapa, el 100% llega a ser una obstrucción valvular. Es decir, el problema es que de esto no sabemos qué porcentaje de estos pacientes que están en riesgo inician, pero una vez iniciados sí sabemos los respectivos porcentajes. Y de ahí está la definición de los términos que posteriormente vamos a ver. Válvulas en riesgo, esclerosis aórtica, estenosis aórtica progresiva y estenosis ya aórtica valvular, ¿no? Acá es para ver la fisiopatología de la estenosis aórtica. Como podemos ver, las válvulas están engrosadas, hay una hipertrofia concéntrica, compensadora. Esta hipertrofia es hacia adentro, por eso es que vale la pena recordar. Las estenosis mayormente dan hipertrofia concéntrica, y estas hipertrofias concéntricas mayormente no dan dilataciones o cardiomegalia radiológica. Es decir, cuando yo tenga una cardiomegalia radiológica, yo, sabiendo este dato, tengo que tener en cuenta que el inicio de una valvulopatía por estenosis no es la causa de esa dilatación, porque esto es el inicio, hay una hipertrofia concéntrica. Al haber esta hipertrofia concéntrica hacia adentro, disminuye la luz del ventrículo izquierdo y esto aumenta la presión telediastólica. Al aumentar la presión telediastólica va a generar un incremento pasivo también de la aurícula izquierda, retrógradamente las venas pulmonares y los síntomas de congestión. Entonces, la clínica de la estenosis aórtica se caracteriza por dos cosas. Síntomas anterógrados, debido a que la válvula aórtica, que normalmente sabemos que se abre de 4 a 6, en el caso de la estenosis aórtica severa es menor a 1, la sangre no va a salir, por lo tanto el flujo sanguíneo va a generar síntomas anterógrados como por ejemplo síncope, presíncope. Asimismo, este flujo sanguíneo anterógrado disminuido va a hacer que las coronarias, tanto derecha e izquierdas, no se irriguen de forma suficiente. Por otro lado, esta hipertrofia del ventrículo izquierdo va a comprimir a las arterias coronarias y ahí va el otro síntoma característico de la estenosis aórtica, angor o angina. El tercer síntoma cardinal es debido a que esta sangre que está en el ventrículo izquierdo retrocede a la aurícula izquierda y genera los síntomas de congestión. Esa es la disnea. Asimismo, vale recordar que cuando un paciente tiene dolor o angina y sabemos que tiene una estenosis aórtica, debemos saber que el 50% es solo debido a esta valvulopatía aórtica, pero hay otro 50% que aparte de tener la enfermedad valvular, puede tener arterioesclerosis de las arterias coronarias. Por lo tanto, si bien es cierto que el paciente, su sintomatología es angina por estenosis aórtica, dependiendo la edad, no debemos olvidarnos que pueden tener un compromiso coronario. ¿Y por qué nos dolería o sería el dolor en el caso de la estenosis aórtica? Por lo que le he mencionado. Hay una reducción de la perfusión coronaria, reduce el flujo coronario y al haber mayor incremento de la masa muscular, incrementa la demanda y esto puede generarnos una isquemia miocárdica sin arteriosclerosis o hasta el 50% puede haber compromiso de las arterias coronarias epicárdicas por arteriosclerosis. Los síntomas cardinales, ya hemos mencionado, es angina, síncope y disnea. Vale tenerlo en cuenta porque si estos pacientes son la sintomatología por la cual van a acudir a buscar ayuda, y recordemos que si estos pacientes no se operan, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que ellos van a tener una sobrevida basado en la sintomatología que ellos tienen. Cuando un paciente
tiene angina y no se opera, su tiempo de sobrevida aproximado es de 5 años. Si tiene síncope, le quedan 3. Y cuando ya hacen disnea o falla, su tiempo de sobrevida es aproximadamente 2. De esto, ¿qué podemos sacar como conclusión? Que la disnea es la de peor pronóstico. Recordemos que esta válvula, al no aperturarse en forma adecuada, va a generar una disminución de la amplitud del pulso, y esta es la característica del pulso parvus tardus que presentan estos pacientes, que es un aplanamiento del pulso que lo podemos detectar en una arteria grande, ¿no? Como es la carótida. Ahora, con relación a la auscultación, una vez más vale recordar, normalmente el primer ruido está formado por la mitral y la tricúspide, el segundo ruido por la aórtica y la pulmonar. Recordemos que las que se abren primero son las derechas, la tricúspide y la pulmonar. Las que se abren segundo son la mitral y la aórtica, pero cuando se cierran lo hacen en sentido inverso. Primero se cierra la aórtica, luego la mitral, luego la pulmonar y luego la tricúspide. Cuando tenemos una estenosis aórtica inicial, el cierre de la aórtica y la pulmonar no se modifican. Es un soplo romboidal, crescendo, decrescendo, pero no hay modificación del segundo ruido. Cuando ya la enfermedad es avanzada, podemos ver que el segundo componente, es decir, el de la aórtica, va a disminuir. Incluso pueden ver que hay un desdoblamiento paradójico. ¿Qué significa? Si yo tengo un paciente con sospecha de estenosis aórtica y encuentro que el segundo ruido está disminuido o ausente y hay desdoblamiento paradójico, el solamente auscultarlo de esa manera significa que tiene una estenosis aórtica severa. Y dependiendo la clínica que tenga, es el tiempo aproximado de vida que tiene este paciente. Asimismo, cuando esta enfermedad es avanzada, recordemos que el cuarto ruido es producido por la contracción auricular, necesita el mayor aporte, el ventrículo izquierdo de sangre, para poder vencer esta obstrucción. Por eso es que podemos encontrar el cuarto ruido. Dijimos que estas hipertrofias son concéntricas, por lo tanto, esperamos encontrar un alargamiento de la aorta, pero sin embargo, no encontramos cardiomegalia, porque la hipertrofia es concéntrica. Pero en el electro sí vamos a encontrar criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo con signo de sobrecarga sistólica. La sobrecarga sistólica nos está diciendo que hay un incremento de presión en el ventrículo izquierdo, y es lógico porque hay una obstrucción de por medio. Esto encontramos una calcificación en la radiografía lateral de la válvula aórtica, y este es el electrocardiograma donde encontramos hipertrofia del ventrículo izquierdo determinada por Sokolov o también por Cornell a la hora de medir el SDB3 con el RNABL con signo de sobrecarga sistólica. Entonces, si un paciente viene por disnea, angina, síncope, en la radiografía no hay cardiomegalia y tiene un electro, con estos hallazgos hay que sospechar estenosis aórtica. En la mayoría de las valvulopatías, lo que entra a tallar o uno de los exámenes pilares es el ecocardiograma. El ecocardiograma pueden ver acá que este es el aurículo izquierdo, ventrículo izquierdo, esta es la válvula aórtica. Podemos ver acá adelgazado cómo se apertura, y acá ya vemos que está engrosado y disminución de la apertura de la válvula aórtica. Asimismo, para vencer el paso de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, vamos a ver esto en forma de arcoíris, lo cual nos está diciendo que hay un gradiente incrementado. Asimismo, de la parte cualitativa que estamos viendo, tenemos parámetros cuantitativos. Uno de ellos es el gradiente. Este es de una válvula aórtica normal, cuya velocidad de la sangre son velocidades bajas. Por otro lado, tenemos una válvula comprometida en grado severo, cuya velocidad es mayor, generando mayores gradientes para poder vencer esta obstrucción. Acá está la clasificación del área valvular, basado en el ecocardiograma leve, moderado, severo, y también basado en sus gradientes, ¿no? Pero no es el único, también podemos utilizar el ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma transesofágico se utiliza cuando el eco transtorácico, el transtorácico es por encima de la caja torácica, es decir, es no invasivo, mientras el eco transesofágico es invasivo, es como una endoscopía, ingresa por la boca, va por el esófago, va detrás del corazón y nos permite visualizar de esta manera.
Acá podemos ver, y no solo eso, la sonda nos permite diferentes ángulos para poder evaluar. Por ejemplo, esta es la válvula aórtica con sus 3 valvas. Este es un corte donde vemos el ventrículo izquierdo y vemos la válvula aórtica también. Este ya es en el primer caso es una válvula normal, en este caso ya vemos la disminución de la apertura en el contexto de una estenosis aórtica, y acá también podemos ver el compromiso de la válvula aórtica. Pero no es el único, también hacemos uso de lo que es la tomografía y la resonancia magnética. La tomografía nos permite determinar el grado de calcificación de la válvula aórtica, pero no solo eso, también podemos ver una aorta en porcelana, es decir, esta aorta está, por ejemplo, bien calcificada, y podemos ver por la diferencia de colores. Este es un corte donde podemos ver toda la calcificación de la aorta y también el compromiso de la válvula aórtica. Por ejemplo, en estos casos no podríamos hacer una cirugía abierta, ya que si nosotros hacemos un corte, parte de este calcio se puede desprender y el paciente puede estar operado, pero ese desprendimiento del calcio puede acabar en una ACV, ¿no? Esta es una resonancia magnética donde nos permite medir volúmenes y también las estructuras del corazón. Por ejemplo, esta es la válvula aórtica y no sé si acá pueden ver, hay una membrana subaórtica, es decir, nos está determinando el mecanismo responsable de esta estenosis. Asimismo, también tenemos el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo que ingresamos por la arteria femoral con unos catéteres que van a subir por la aorta abdominal, la aorta torácica, la aorta descendente, y llegan a la aorta ascendente, y nos van a permitir visualizar a nivel de la aorta, ¿no? Recordemos que en la estenosis aórtica hay un incremento de la presión en el ventrículo izquierdo, mismo que puede ser medido en sala de hemodinamia, ¿no? Esto cada vez es menos común, porque el ecocardiograma es un procedimiento no invasivo que ha desplazado mayormente esto. Pero sí es importante hacer cateterismo, porque recuerden, si yo tengo un paciente de 30 años que tiene una estenosis aórtica severa, la probabilidad que tenga enfermedad arteriosclerótica es baja. Pero si yo tengo un paciente de 70 años que tiene estenosis aórtica severa a la edad que tiene, y sobre todo si tiene patologías como hipertensión, diabetes, puede tener enfermedad aterosclerótica de por medio. Entonces, el cateterismo no solamente me sirve para evaluar la válvula, también para evaluar las arterias coronarias, ya que si hay compromiso de las coronarias, no solamente haré la intervención quirúrgica sobre la válvula, sino también lo haré sobre las arterias coronarias. Es decir, haría 2 procedimientos en uno. Cambio la válvula aórtica y aparte le pongo bypass. Pero, ¿qué hacer con esos pacientes que tienen muy alto riesgo? Por ejemplo, aorta en porcelana, es decir, no puedo operarlo porque tiene una aorta porcelana, o son pacientes frágiles. Hay alternativas. Tenemos lo que es el TAVI. Una de las vías de acceso es el TAVI femoral. Se ingresa también por la arteria femoral con unos dispositivos, por ejemplo, la femoral, y pueden ver acá que dentro de este globo hay una válvula que se va a expandir. Pero no es el único acceso, también podemos hacer el transapical, un corte a nivel de esta zona, o el transaórtico. Con todo lo que le hemos mencionado, podemos entonces nosotros ver el fluxograma de acción a seguir en una estenosis aórtica. Si se dan cuenta, todo va a depender de la valoración ecocardiográfica que hagamos al paciente, pero no es la única, también depende de la sintomatología que haga el paciente y de otros hallazgos ecocardiográficos que hagamos. En el contexto de que el paciente tenga sintomatología en cualquiera de los dos lados y tenga una valvulopatía que genera velocidades altas y gradientes altas, al final van a acabar realizándose el recambio de la válvula aórtica. Un hecho que hay que tenerlo en cuenta de repente es en el contexto de este lado. Podemos tener un paciente que tiene un trastorno de la motilidad, es decir, que la fracción de eyección no esté adecuada, esté menos del 40%, en donde nos puede dar una pseudoestenosis. ¿Qué significa? Como el corazón no se contrae en forma adecuada, no se apertura bien la válvula aórtica. Entonces voy a tener un área disminuido,
pero lo que me va a hacer sospechar es el gradiente, porque si el ventrículo izquierdo estuviera bien, el gradiente de presión debería estar incrementado. En esos casos, utilizamos una droga que se llama dobutamina. Administramos esa droga. Si ese paciente, después de administrar, le medimos la válvula y esta es mayor de 1 y el gradiente es baja, lo más seguro que sea una pseudoestenosis. Pero por otro lado, si a este paciente le administro la dobutamina y el gradiente aumenta y el área no aumenta, es decir, sigue siendo severa, es una estenosis aórtica severa. Entonces, esto es lo que de repente tendríamos que tener en cuenta. Vamos ahora con la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica, como pueden ver, es debido a una falta de coactación a nivel de la válvula aórtica. Hay causas agudas y hay causas crónicas. Dentro de las causas agudas está la endocarditis infecciosa, que afectan directamente a la válvula, y está afectaciones que afectan a la pared aórtica. Acá tenemos, miren, esta es la válvula y esta es la pared de la aorta. Entonces, hay enfermedades que afectan directamente a la válvula y hay enfermedades que afectan a la pared de la aorta. Acá tenemos cuándo es agudo y cuándo es crónico. En el caso que sea crónico, va a depender si es congénito o si es adquirido. Igualmente va a depender en el contexto crónico, si es congénito y adquirido. Por ejemplo, acá tenemos dentro de la afectación de la pared aórtica, en forma congénita, crónica, el síndrome de Marfan. Acá tenemos ya por la frecuencia de afectación de la válvula aórtica que produce insuficiencia aórtica. Pueden ver que lo más común es la endocarditis infecciosa, pero no es la única causa, también hay la disección aórtica y acá están los mecanismos involucrados. Acá tenemos la válvula aórtica normal, acá tenemos una válvula aórtica bicúspide adquirida porque este es un RAFE que se fusionó, acá tenemos una endocarditis con vegetaciones que perforó las valvas, acá tenemos una enfermedad valvular reumática, acá por ejemplo se dilata el anillo, es decir, las valvas, el anillo al dilatarse, las valvas ya no coactan, porque las valvas no es que crezcan, se separan, y esto es típico de la dilatación del anillo, es decir, afectación de la pared aórtica, ¿no? Y esta es la calcificación degenerativa que también puede producir estenosis y a la vez producir insuficiencia. Este es el caso que les mencioné en el contexto de un síndrome de Marfan. En el contexto del síndrome de Marfan vamos a tener pacientes que son altos, delgados, asimétricos, que tienen hiperelasticidad, compromiso a nivel de ojos, músculo esquelético, pero que también tenemos que tener en cuenta que estos pacientes mayormente hacen dilatación de la pared aórtica con riesgo de tener insuficiencia aórtica. No es el único. Un paciente con espondilitis anquilosante, que ustedes ya conocen cómo es la presentación en relación a la columna, podemos ver que hay afectación conjuntival, pero también hay una dilatación de la raíz de la aorta que puede ir acompañada de ingurgitación aórtica. Acá es para ver la fisiopatología de la insuficiencia aórtica. A diferencia de la estenosis, recordemos que las insuficiencias son más traicioneras. ¿Por qué? Porque es una sobrecarga de volumen que es bien tolerada. Esta sobrecarga de volumen que es bien tolerada hace que el ventrículo izquierdo se vaya dilatando. Por lo tanto, estos pacientes cuando hacen sintomatología significa dos cosas, que la enfermedad ya progresó y ya dilató el ventrículo izquierdo, es decir, da una hipertrofia excéntrica. Al dar una hipertrofia excéntrica mayormente vamos a encontrar cardiomegalia radiológica y lo más seguro es que al dilatarse la capacidad de contracción y con ello la capacidad de expulsión de sangre va a disminuir. Por lo tanto, las insuficiencias son más traicioneras y cuando da síntomas es porque el compromiso es mayor. Entonces, al regresar esta sangre, también regresa a la aurícula izquierda, va a dar síntomas de congestión a nivel pulmonar. Esta sangre que regresa se va a ir acumulando, va a ir dilatando y va a generar una diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Por un lado, la sangre que se va acumulando, en algunas situaciones va a salir expulsando con buena cantidad, y el regreso de esta misma sangre va a hacer que la presión diastólica caiga.
y esto va a generar la diferencial de presión de pulso. Es decir, vamos a tener pacientes que tienen, por ejemplo, 17-30. La presión diferencial o de pulso se obtiene de restar la sistólica menos la diastólica. Cuando esta presión de pulso incrementa, da una serie de síntomas y también lo podemos sospechar a la hora de tomarle la presión arterial, ¿no? Acá están los mecanismos involucrados. Al final, recuerden, da una dilatación del ventrículo izquierdo que con el tiempo va a dar disfunción del ventrículo izquierdo y falla cardíaca. Pero recordemos, en las insuficiencias, a diferencia de las estenosis, puede darse en forma aguda y puede darse en forma crónica. Cuando es en forma aguda, este aumento de volumen aumenta las presiones en el ventrículo izquierdo y retrógradamente en la aurícula izquierda. No le da tiempo de dilatarse. Mientras que en la regurgitación crónica, sí le da tiempo de que se dilate, mecanismos compensadores, tanto a nivel ventricular como en la aurícula izquierda. Entonces, acá tenemos, a ver, un ejemplo de lo normal. Al ventrículo izquierdo llega a un volumen final diastólico de 150. Sale expulsado 100, se quedan 50. Pero la presión de estos 50 solo es de 10 milímetros de mercurio al final de la diástole. Como pueden ver, no hay regurgitación en ello. Pero ¿qué sucede en el caso agudo? En el caso agudo hay una regurgitación, o sea, llegó al final de la diástole 170. Salió expulsado 120, 60 sale y 60 regresa. Este retroceso hace que la presión diastólica caiga. Pero sin embargo, este retroceso, como es agudo, no genera dilatación del ventrículo izquierdo, pero sí genera incremento de la presión en el ventrículo izquierdo. Este es en el caso de una insuficiencia aórtica crónica que es compensada. Tenemos un volumen diastólico 250. Como es crónico, ya hay dilatación del ventrículo izquierdo. Sale un volumen de 200. 100 sale, 100 regresa y sigue dilatando el ventrículo izquierdo. Pero como es crónico y es compensado, la presión en el ventrículo no es de mayor cuantía. Pero ¿qué sucede cuando es una insuficiencia crónica y descompensada? Va a suceder lo mismo. Sigue dilatado el ventrículo izquierdo, sale una cantidad de sangre, regresa, pero como está descompensada, no solamente hay dilatación, sino hay incremento de presión en las cavidades izquierdas. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de la anamnesis en la insuficiencia aórtica? La clínica. Estos pacientes hacen disnea de esfuerzo, obviamente. También hacen angor. Pero el angor, a diferencia de la estenosis aórtica, es un angor en reposo. ¿Por qué? Porque recordemos que esto mayormente sucede en la diástole. ¿Se acuerdan en la imagen del diagrama de Wigner? Dijimos que la diástole es mayor que la sístole. Entonces, hay situaciones en relación a la frecuencia cardíaca que prolonga la diástole, y todo lo que prolongue la diástole puede generar incrementos de la sintomatología. Por eso es que en la noche en que los latidos se vuelven bradicárdicos producto del reposo, la sintomatología es más frecuente durante la noche. A diferencia de la estenosis aórtica, no es común el síncope, debido a que en este problema no hay una obstrucción de la válvula, sino hay una falta de coartación. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Que estos pacientes tienen riesgo de endocarditis y en menor cuantía muerte súbita. La muerte súbita sobre todo está asociado a la estenosis aórtica, pero a la estenosis aórtica sintomática, ya que estos pacientes tienen riesgo de hacer arritmias malignas y a través de ello fallecer. Esto es lo que anteriormente les había mencionado, la diferencial de la presión diferencial, es decir, la expulsión de sangre, que parte sale y parte regresa, genera por un lado que la presión sistólica aumente y la presión diastólica disminuya. Esto genera un aumento de la presión diferencial, y este aumento de la presión diferencial es lo que genera el pulso Zeller, el pulso en martillo de agua, el pulso Magnus, sinónimos. Pero para eso hay que utilizar la maniobra de Lian, si no, no vamos a poder identificar esto. Asimismo, nos da una serie de signos debido a este aumento de la presión diferencial. El latido pupilar, el signo de Becker, que son pulsaciones en la arteria de la retina en el fondo de ojo,
El Müller, que es la óvula pulsátil, los movimientos antero-posterior, que es el signo de Muset, esto que ya lo mencioné, y otros signos, como por ejemplo el signo de Quincke o de semáforo, ¿no? Que podemos verlo en los lechos capilares. Acá, este es el signo de Minervini, que al igual que el Müller, son movimientos de la lengua. Ahí viene el signo de Müller, movimientos de la úvula. Este es el signo de semáforo, el signo de Quincke. Y otro de los signos que también se describe es el signo de Abraham Lincoln. Para eso tendríamos que estar cruzados las piernas en esa posición, en donde veríamos un movimiento pulsátil de la pierna. ¿Cuál sería la explicación? La explicación sería que es el resultado de la transmisión de la velocidad y presión del flujo aórtico, que es evidente al hacer la compresión sobre la arteria poplitea. Recordemos que Abraham Lincoln era un paciente que tenía diagnóstico de síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan viene con dilatación de la raíz de aorta, y la dilatación de raíz de aorta es una causa de insuficiencia aórtica. En la auscultación, ya hemos dicho, lo vamos a auscultar en el foco de ER, en el foco aórtico accesorio, y pueden ver que es un soplo decrescendo que se escucha en la diástole. Recordemos que la sangre, al retroceder, es decir, siguiendo esta flecha, regresa, va a desplazar a la válvula mitral. Entonces, la sangre al regresar desplaza la válvula mitral, y eso nos da el sonido o el soplo de Austin Flynn, que simula a una estenosis mitral. Es decir, si yo coloco mi estetoscopio en el foco mitral, yo puedo escuchar un soplo diastólico, que es el soplo de Austin Flynn, cuya patología o explicación es debido a la ingurgitación aórtica. Y producto de este hiperflujo vamos a encontrar un corazón hiperdinamico, y podemos encontrar un soplo sistólico por hiperflujo. Pero a diferencia de la estenosis aórtica, no hay un desdoblamiento del segundo ruido. Entonces, ¿en qué situaciones lo podemos auscultar mejor? Sentando al paciente, inclinando hacia adelante, y la gravedad de la insuficiencia se correlaciona más que con el timbre, con la duración. En el electrocardiograma y en la radiografía, lo que hemos mencionado, ¿no? Si es una insuficiencia aórtica crónica, vamos a encontrar dilatación de las cavidades izquierdas, es decir, del ventrículo izquierdo. También vamos a encontrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero recordemos, este es en el contexto del crónico. En el contexto de una ingurgitación aórtica no vamos a encontrar esos datos. Encontramos un corazón de aspecto normal, pero con signos de congestión. Este es el caso de un paciente que tuvo ingurgitación aórtica debido a endocarditis, ¿no? Este paciente tampoco habían los signos clásicos de hipertrofia, solamente habían los signos de taquicardia, porque este paciente se estaba descompensando. Hizo anuria y posteriormente se congestionó totalmente, ¿no? Al final se le hizo un ecocardiograma transesofágico y se encontró la endocarditis en el velo izquierdo. Entonces, una vez más, el ecocardiograma nos permite determinar el mecanismo etiológico probable y la severidad de la misma. Acá, por ejemplo, tenemos, esto se llama eje largo. Acá podemos ver una dilatación de la raíz de aorta, vemos que las valvas no coactan. Este es el típico caso de un paciente con síndrome de Marfan. Acá tenemos un paciente en donde vemos que las valvas de la aorta, de la válvula aórtica, están engrosadas, tienen el aspecto de vegetaciones. En este caso es una endocarditis, ¿no? Acá también podemos ver, esta es una aorta bicúspide, que también lo podemos ver en esta imagen, tanto en diástole como en sístole, y a la hora de hacer el acto quirúrgico se correlaciona con esto, ¿no? Una vez que hemos visto, también podemos ver si el jet es central o si el jet es excéntrico, ya que eso también nos indica cuál es la etiología probable. Como pueden ver, acá es central, mientras acá es excéntrico, viene por la parte lateral, ¿no? Después de haber buscado el diagnóstico, la etiología probable de la insuficiencia aórtica, viene la determinación del grado de severidad. Podemos clasificar como leve, moderada, severa, basado en datos cualitativos. Esto es lo que yo observo.
vemos que acá hay un flujo retrógrado y este es el diámetro o el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por acá está la aorta. Entonces, dependiendo del porcentaje que ocupa, lo vamos a clasificar, ¿no? Si es leve, moderado o severo. Esta es otra forma. Acá tenemos un flujo de convergencia y acá tenemos la vena contracta. La medición de esta vena contracta nos va a determinar si es leve, moderada y severa. Todos estos datos lo aporta el ecocardiograma y todos estos datos lo vamos a aplicar en el fluxograma que ustedes tienen y que habrán revisado. Entonces, una cosa es el comportamiento de una ingurgitación aórtica leve y otra es el comportamiento de una ingurgitación aórtica severa. Como pueden ver, estos son datos cualitativos, pero también el ecocardiograma nos permite datos cuantitativos. Debe haber una correlación entre lo que yo veo y lo que yo mido. Acá tenemos el ecocardiograma transesofágico. Por ejemplo, acá vemos a nivel de la aorta, tenemos que hay una vegetación, esta es la vegetación que está ocupando la valva coronaria izquierda. Por lo tanto, cuando le ponemos el color, ahí encontramos la ingurgitación severa, ¿no? Es decir, el ecocardiograma transesofágico también nos ayuda a hacer el diagnóstico etiológico. Y muchas veces nos ayuda mejor que el transtorácico, ya que hay algunas cajas torácicas que no nos permite evaluar bien. En cambio, con el eco transesofágico, como ingresa por la boca, va por el esófago detrás del corazón, permite visualizar mucho mejor. Este, por ejemplo, es de una tomografía. Tenemos la pulmonar con sus dos ramas. Esta es la aorta y lo que nos llama la atención es la partición de la aorta. Esto ya nos está diciendo que hay una disección aórtica. Es decir, se está disecando, el endotelio se está separando y va a formar una luz verdadera y una luz falsa. Y esto a la hora de disecarse compromete a la coronaria, ¿no? Acá tenemos, miren. Como también podemos utilizar la resonancia magnética, que nos permite medir volúmenes y en este caso justo se captó la ingurgitación aórtica. Obviamente, estos exámenes son de mayor cuantía, son más caros, pocos accesibles. Por eso es que mayormente el diagnóstico más nos basamos en el ecocardiograma. Pero este es para que se den cuenta que nos ayudan estos exámenes de ayuda diagnóstica, ¿no? También podemos hacer lo que es el cateterismo cardíaco. Acá, por ejemplo, se le está haciendo para determinar, hubo dudas en el ecocardiograma transtorácico, hubo dudas en el eco transesofágico, se decidió hacerle maniobra invasiva y ahí podemos determinar el flujo de regurgitación, ¿no? Si se den cuenta, los exámenes en cardiología son complementarios, no es que uno reemplace al otro, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en estos pacientes que tienen insuficiencia? Hay que tener en cuenta que si es que se puede, se repara, y si no, se hace un cambio valvular. Para eso hay que tener en cuenta que hay válvulas cardíacas que son biológicas, es decir, hecho de animal o hecho de cadáveres. También hay válvulas mecánicas, que pueden ser monodisco, bidisco. Esta es la imagen de unas prótesis biológicas, esta es la imagen de prótesis mecánicas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahí lo pueden observar. Las que duran más tiempo son las mecánicas, las biológicas duran mucho menos, pero las mecánicas hay que anticoagularlo, porque si no hacen trombosis aguda y de esa manera hay falla de la válvula mecánica. Mientras que las biológicas solamente es corto tiempo, pero al no ser anticoaguladas y ser propios de lo biológico, sufren una degeneración progresiva. Acá podemos ver en qué paciente se prefiere una y otra. También hemos dicho que es importante analizar cuál es la causa o la etiología de la ingurgitación aórtica, ya que, por ejemplo, en los pacientes con Marfan hay una dilatación de la aorta ascendente. En este caso se puede hacer un reemplazo de esta válvula con un tubo valvado y hacemos la unión de las coronarias, ¿no? Ese es en el caso que quisiéramos arreglar la pared aórtica, que es la causa de esta ingurgitación, ¿no? También vale la pena recordar que no es lo mismo el manejo de una insuficiencia aórtica aguda que una crónica. En el contexto de una insuficiencia aórtica aguda depende si hay compensación o descompensación hemodinámica. En el caso que haya descompensación hemodinámica, rápidamente hay que determinar la etiología y estos pacientes tienen que entrar a cirugía. Si en cambio no hay compromiso hemodinámico, nos puede dar tiempo para poder hacer el fluxograma de una insuficiencia aórtica en el contexto crónico. Este es el manejo o el fluxograma o el tratamiento de la insuficiencia aórtica.
Acá están las definiciones de grave y progresiva, ya saben qué significa grave y qué es progresivo, y lo que entra a tallar es la sintomatología. Si es sintomático, tiene que ser cambiado inmediatamente. Si es asintomático, hay que basarnos en los hallazgos ecocardiográficos. De ahí que la piedra angular para poder evaluar esta valvulopatía es el ecocardiograma. Estenosis mitral. Para hablar de la estenosis mitral, vale la pena recordar lo siguiente, que tenemos que evaluar todo el aparato, es decir, todo el aparato valvular, no solamente el anillo ni la válvula, sino los músculos papilares, las cuerdas tendíneas, y también hay que evaluar la irrigación de este aparato valvular. Por ejemplo, este es el músculo papilar anterolateral, este es el músculo papilar posteromedial. Si se dan cuenta, el músculo papilar anterolateral está irrigado por dos subramas, uno que es proveniente de la arteria circunfleja, por acá está la arteria circunfleja, manda una rama, y la otra es proveniente de la arteria descendente anterior, es decir, este músculo papilar tiene doble irrigación, mientras que el músculo papilar posteromedial solamente tiene irrigación de una sola arteria, la coronaria derecha. De tal manera que en el contexto de un infarto, el que tiene mayor riesgo de dañarse es la posteromedial, sobre todo si se afecta la coronaria derecha. Y ese es un mecanismo etiológico que ya nos ayuda a comprenderlo basado en la anatomía, ¿no? Asimismo, el anillo, hay que recordar que 1/3 del anillo mitral es anterior y 2/3 el anillo es posterior. La morfología del anillo como simula una silla de montar para ver las comisuras anterior y posterior. Y una vez conocido la anatomía es importante saber la etiología. A la cabeza está la causa reumática. La valvulopatía estenosis mitral principalmente es de causa reumática y en el contexto que no sea reumática ya viene lo que es la degenerativa, pero hay otras causas congénitas, procesos inflamatorios, incluso tumorales. La fisiopatología. A diferencia de la estenosis aórtica, en donde hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, como esto es más atrás, lo que se va a dilatar es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda tiene menos músculo que el ventrículo izquierdo, por eso es que esto sí va a dar crecimiento de la aurícula izquierda, al tener menor músculo. Y esto conlleva lo siguiente, conlleva por un lado que va a aumentar la presión en la aurícula izquierda, con lo cual va a generar congestión pulmonar, retrógradamente por las venas pulmonares, se va a dilatar la aurícula izquierda, esto va a afectar o va a producir un remanso de sangre que va a originar junto con la fibrilación auricular la formación de trombos. Y si se forma un trombo, este puede migrar, pasar a través de esta valvulopatía, viajar del ventrículo izquierdo a la aorta, irse al cerebro y generar un ACV cardioembólico, que mayormente va a ser un ACV grande o va a generar muerte. Por otro lado, este aumento de la presión en la aurícula izquierda genera congestión pulmonar y esto puede ir más todavía, y es esta la imagen. Podemos ver que la aurícula izquierda aumentó la presión, comienzan a afectarse las venas pulmonares, hay un edema pulmonar y esto va a afectar retrógradamente a la arteria pulmonar, esto va a generar un daño a nivel de la válvula pulmonar, consecutivamente al ventrículo derecho, a la aurícula derecha. Por lo tanto, una estenosis mitral puede generar compromiso pulmonar y tricuspidio. Asimismo, la sintomatología tiene que ver con el grado de obstrucción. Para que tengan una idea, la presión en la aurícula izquierda aproximadamente es de 10 milímetros. Cuando el área es menor de 1, la presión en la aurícula incrementa 25. Y si estamos hablando que es una obstrucción severa, hay un aumento de la presión en la aurícula que lo va a condicionar a que no pueda realizar ejercicio. Incluso al haber compromiso pulmonar y el compromiso del gasto cardíaco, si se dan cuenta, hay una limitación importante de la actividad física, pudiendo afectar a mayor cuantía el estado en reposo. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en la estenosis mitral? El antecedente de fiebre reumática, auscultar si es que tiene soplo o preguntar, porque a veces el paciente dice, sí, yo nací sin soplo y luego me auscultaron hace 1 o 2 años un soplo cardíaco, ver otras sintomatologías, si hubo hemoptisis, dolor torácico. ¿Por qué? Porque la fisiopatología nos dice la sintomatología que puede ser el paciente.
Cuando hay una obstrucción, hay síntomas retrógrados, lo que hemos hablado, clínica de falla cardíaca, no nos olvidemos de la hemoptisis y la hipertensión pulmonar que puede dar con el tiempo disfunción del ventrículo izquierdo. Por otro lado, este crecimiento auricular nos da origen a arritmias como la fibrilación auricular, la formación de coágulos y que estos puedan hacer embolia y generar tromboembolismo, ¿no? Asimismo, el crecimiento de la aurícula izquierda puede comprimir estructuras cercanas. Si comprime el esófago, puede dar disfagia. Si comprime el nervio laringio recurrente, puede dar el signo de Horner, ¿no? Y este es un paciente que a la actualidad no vemos con frecuencia, ¿no? Este es un paciente que tiene una estenosis mitral severa, donde tiene un rubor malar característico de esta valvulopatía. Y acá está el mecanismo responsable de la misma. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en relación a la auscultación? Es un soplo mesodiastólico, en donde si la válvula no está muy calcificada, podemos encontrar el chasquido de apertura, y si este paciente está en ritmo sinusal, podemos encontrar el refuerzo presistólico. Recordemos que esta fase de la diástole es por la contracción auricular. Asimismo, recordemos que el primer ruido es formado por la mitral y la tricúspide. Si está afectada la válvula mitral, en gran cuantía, el primer ruido, a la hora de cerrarse, puede incrementarse. Y este chasquido de apertura también puede disminuir, dependiendo el grado de compromiso de la válvula mitral. Cuando nosotros tenemos un primer ruido incrementado, encontramos el chasquido de apertura, encontramos el retumbo mesodiastólico y encontramos también el refuerzo presistólico o el soplo telediastólico, todo esto se le conoce como el ritmo de Durossiez, que es típico de la estenosis mitral. Asimismo, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta en la estenosis mitral? En la estenosis mitral, más que la intensidad, es la duración. Mientras más dure, mayor compromiso es. Y esto también depende de que si está en ritmo sinusal o en fibrilación auricular. Recordemos que la fibrilación auricular no hay despolarización auricular. Si no hay despolarización auricular, no hay contracción auricular. Si no hay contracción auricular, se pierde el refuerzo presistólico. En el electrocardiograma, lo que vamos a evidenciar es el crecimiento de la aurícula izquierda. Acá tenemos la onda P se debe evaluar en la derivada 2 y en la derivada V1. En la derivada 2 vamos a ver que hay un aumento de la duración con forma de lomo de camello o forma mitral, y en el componente V1 vemos el componente negativo es mayor que el positivo. Esto es típico del crecimiento de aurícula izquierda. Y obviamente, si la aurícula izquierda puede degenerar y puede generar fibrilación auricular. Acá tenemos en la radiografía un crecimiento de la aurícula izquierda de tal magnitud que genera una doble densidad. Para eso hay que conocer lo que es la anatomía radiológica. Acá está la aurícula izquierda. Acá vemos la aurícula derecha y en esta imagen podemos ver que al crecer la aurícula izquierda da una doble densidad que nos debería hacer sospechar que este paciente tiene estenosis mitral. A nivel lateral, antes se utilizaba la radiografía con bario, podemos ver que cuando se administraba bario, nos permitía ver el compromiso esofágico debido a la compresión, debido al crecimiento de la aurícula izquierda. Y otra vez, al igual que las otras valvulopatías, el ecocardiograma nos va a ayudar. Si se dan cuenta, esta morfología de la válvula mitral anterior no es lo normal, tiene la forma de palo de hockey, lo cual es típico en la estenosis mitral reumática. Acá vemos la disminución de la apertura y en el eje corto podemos ver la forma de boca de pescado, que es típico de la estenosis mitral, ¿no? Asimismo, con el ecocardiograma calculamos un score que se llama Wilkins para poder ver si le aplicamos valvuloplastia con balón o no, porque si tiene un score de Wilkins elevado, el riesgo de fracaso es mayor. Todo eso es por ecocardiograma. Y no solamente debemos evaluar eso, también hay que evaluar la morfología de la aurícula izquierda y si el compromiso es mayor, recordemos que retrógradamente puede afectar las cavidades derechas, como en este caso. Podemos ver que el compromiso es en tal magnitud que ha afectado las cavidades derechas y esto está generando desplazamiento del lado derecho al izquierdo y acá vamos a ver la ingurgitación tricuspidia severa acompañante, ¿no? Los gradientes van acorde con el área de la válvula mitral. Mientras mayor es el compromiso, el gradiente es mucho mayor. Todo esto es valoración ecocardiográfica.
Una vez que hemos hecho la visión cualitativa, comenzamos a hacer mediciones del área. Por ejemplo, esta es una medición cualitativa, hacemos planimetría, vemos el área de la válvula mitral. Esto ya es una medición cuantitativa para medir los gradientes. Hacemos los cálculos a través de las diversas formas de calcular el área, porque hay varias formas. Y en este caso nos ayudamos también del eco transesofágico, ya que nos permite ver algunas cosas que no podemos ver con el eco transtorácico. Uno de ellos, por ejemplo, es el apéndice auricular. Recordemos que la formación de coágulos en la estenosis mitral se da sobre todo en el apéndice auricular. Eso no se puede ver en el eco transtorácico, pero en el transesofágico hacemos una rotación y sí nos permite ver. Y en este caso vamos a ver dos cosas, un contraste espontáneo y la formación de un coágulo, que mayormente acompaña a la estenosis mitral. Esta es una ecografía 3D, este es desde la vista auricular, cómo está disminuido el área, y este desde la vista ventricular. Ahí están los músculos papilares, ¿no? Esta es otra imagen que también nos ayuda el eco 3D. Asimismo, también la tomografía nos ayuda. Como pueden ver, acá nos permite identificar estructuras como la aurícula izquierda, la aorta, y vemos acá un trombo que está ocupando la orejuela de la aurícula izquierda. El cateterismo es otro examen que también hacemos uso, sobre todo cuando pensamos hacer valvuloplastía mitral con balón. Este es un procedimiento invasivo. Como pueden ver, se ingresa por... a diferencia de la aórtica que ingresa en la arteria, esto se ingresa por venas. Se ingresa por vena. Una vez que ingresamos a la vena, sigue un trayecto, llegamos a la aurícula derecha. Esta aurícula derecha, acá hay un septum que divide la aurícula derecha con la izquierda, se hace una transacción, o sea, se hace una punción, pasa este catéter con el balón, comenzamos a inflar y si se dan cuenta, como esto es una obstrucción significativa, le da la forma de una cintura. Este es el balón de Inoue. Entonces, hacemos insuflaciones hasta que esto se pierda la cintura y de esa manera dilatamos lo que es la válvula mitral estenosada. El problema es que a la hora de dilatar, una de las complicaciones que puede ser es una ingurgitación, ¿no? Acá tenemos por hemodinamia, miren cómo forma la cintura, se infla inicial, miren con rosado el gradiente que tiene, pero cuando lo inflamos, ese gradiente cae, y al caer el gradiente disminuye la presión en la aurícula izquierda y con ello disminuye la sintomatología del paciente. Por eso es que la inflación percutánea con balón es una alternativa, pero no es la única. También tenemos otras alternativas, como es el reemplazo de la válvula mitral o la comisurotomía. Para eso hay que valorar riesgos y beneficios, pro y contras, ¿no? También los exámenes nos permiten hacer diagnóstico diferencial. Acá tenemos un cor triatum, acá tenemos un mixoma, es decir, un tumor benigno en la aurícula izquierda que produce un grado de estenosis, pero no es propio de la válvula mitral, sino es de la pared de la aurícula izquierda. Podemos confundirlo con insuficiencia aórtica, pero algunos datos clínicos nos van a ayudar a diferenciarlo, al igual que la broncopatía o el CIA, ¿no? ¿Cuál es su complicación mayor? La formación de coágulos o trombos. Estos trombos pueden irse al cerebro o a otras estructuras del cuerpo, como pueden ver acá, causa renal también, ¿no? Y esto es el fluxograma o manejo de la estenosis mitral reumática, donde pueden ver que en base a la valoración ecocardiográfica y a la sintomatología del paciente, nos va a determinar si es que hacemos recambio valvular o hacemos valvuloplastía con balón percutáneo. Esas son las dos alternativas en este contexto. Otra de la afectación mitral es la insuficiencia mitral. Al igual, una vez más, valga la redundancia, recordemos, las estenosis mayormente son afectación crónica, mientras las insuficiencias pueden ser agudas y pueden ser crónicas. En el contexto de agudo tenemos acá la endocarditis infecciosa, la rotura del músculo papilar después de un infarto, se rompen las cuerdas, traumatismos no penetrantes, y en el caso de las crónicas va a depender si es primaria o secundaria. ¿A qué llamamos primaria? Cuando se afectan las valvas o las cuerdas, y a qué llamamos secundaria cuando las cuerdas ni las valvas están afectadas. El mejor representante es la miocardiopatía dilatada. Como les dije,
el anillo mitral, cuando este anillo se dilata, las valvas se separan, y no es que las valvas van a elongarse o van a crecer. Al estar separadas ya no hay coartación, y esa es una forma secundaria de insuficiencia mitral. Entonces, los mecanismos responsables es cuando esta insuficiencia mitral no coacta en forma adecuada, pero la movilidad de las valvas esté conservada, se clasifica como tipo 1. Cuando la coactación es debido a que una de las valvas tiene hipermovilidad, es el tipo 2. El tipo 3A y 3B depende si se da en diástole o en sístole. ¿En qué consiste? En la diástole mayormente hay una restricción. O sea, debería abrirse, pero no coacta en forma adecuada, mientras que en la sístole debería cerrarse, pero no coacta en forma adecuada. Acá nos permite clasificarlo. Acá están los diferentes ejemplos. En el tipo 1, por ejemplo, hay una distensión del anillo, por eso hay una ingurgitación mitral. Acá, por ejemplo, hay una perforación de la válvula mitral, ese es el tipo 1. En el tipo 2, por ejemplo, se rompe una cuerda tendínea o se elonga la cuerda tendínea, o por ejemplo hay la rotura del músculo papilar o la elongación del músculo papilar, ese es el tipo 2. El tipo 3 tiene que ver con la restricción, sea en diástole o sea en sístole. Y esta es la que nos vamos a detener un poco y vale la pena recordar. Este es un corazón estructuralmente normal y recordemos los términos. La insuficiencia mitral puede ser funcional, en cuyo caso puede ser origen isquémico y origen no isquémico. Cuando es no isquémico, el mejor ejemplo es la cardiopatía dilatada. Se separa el anillo, no coactan y eso me da una disfunción sistólica global con dilatación del anillo y me da la ingurgitación mitral central. Pero por otro lado puede ser isquémica regional, es decir, de una parte del corazón debido a un infarto. En ese contexto ya la ingurgitación no va a ser central, sino va a ser excéntrico, porque es una parte del corazón la que se ha comprometido. Para eso recordamos lo que es la irrigación de los músculos papilares, y acá está la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología es similar. A diferencia de la estenosis, hay una sobrecarga de volumen, hay dilatación del ventrículo izquierdo, recordemos una vez más, las insuficiencias dan hipertrofia excéntrica, es decir, dilatación, con el tiempo pierden contractilidad y generan síntomas de falla y muerte. La presión en la aurícula izquierda también genera un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, ya saben que eso conduce a FA, o genera incremento de la hipertensión pulmonar y una disfunción del ventrículo derecho, que con el tiempo da falla cardíaca del lado derecho. Este es para diferenciar si es aguda o es crónica. El comportamiento es igual que la ingurgitación aórtica. Una cosa es aguda y otra es crónica. Recordemos que en la aguda no le da tiempo de dilatarse, mientras que en la crónica le da todo el tiempo. Cuando esta es descompensada, no solamente se dilata, no solamente se acumula de volumen, sino incrementa las presiones. Eso es lo que lo diferencia una crónica compensada de una descompensada. Obviamente el que te da más clínica es la descompensada porque aumenta volumen y aumenta presión. El soplo típico de la insuficiencia mitral es que se irradia la axila. Y esta insuficiencia mitral mayormente es un soplo decrescendo que se da en la sístole. Pero como hay un incremento de hiperflujo, en el contexto de que el ventrículo izquierdo esté fallando, puede generarnos la aparición del tercer ruido, que tiene que ver con el llenado rápido. Asimismo, acá vamos a ver que podemos encontrar que este soplo de hiperflujo se va a prolongar en el tiempo, dependiendo del grado de severidad. Entonces, por ejemplo, este es un paciente de 41 años, sin antecedentes, sufre un accidente de tráfico. Y adivinen qué tiene, rotura de la cuerda tendinosa. Si se dan cuenta, no hay cardiomegalia, hay signos de congestión. Y acá podemos ver la cabeza del músculo papilar. Esta es traumática, es decir, es una insuficiencia mitral aguda de causa traumática. No le da tiempo al corazón de que se dilate, ¿no? Mientras este es el caso de una insuficiencia mitral crónica, donde va a haber dilatación tanto de la aurícula y del ventrículo izquierdo.
este paciente cuando se descompensa, hay la cardiomegalia evidente propio de la insuficiencia, pero también los signos de congestión y de derrame pleural que pueda ir acompañado. Entonces, dependiendo si la descompensación es aguda o la causa es aguda o crónica, también vamos a ver los signos electrocardiográficos. Por ejemplo, este es el electro de un paciente de 71 años, que es hipertenso, con buen control, que acude a urgencias por dolor opresivo intenso. Tiene síntomas vegetativos de 90 minutos. Si se dan cuenta, hay una elevación del punto J, es decir, es un infarto ST elevado. Si se dan cuenta, el 2, el 3 y el ABF están elevados, pero predomina la derivada 3. Al estar la derivada 3 predominante,